Vale, no. Me da un... Ay. Sácame la pantallita, bofa. Hola, días y bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo especial, porque ya somos 50.000 en el canal. Y para celebrarlo voy a hacer ese vídeo que tanto me habéis pedido, que es el 50 cosas sobre mí. He tenido muchas mascotas, y aunque ahora tengo a la preciosa mi negra acompañando mi día a día, lo que más he tenido han sido canarios. De hecho, los últimos 3 que tuve los amaestré para que se posasen sobre mí, revoloteasen y cantasen a mi alrededor, porque debo tener complejo de Blancanieves. Soy extremadamente negativa, y si no me esfuerzo a salir y hacer cosas, puedo pasarme el día entero tirada en la cama sin querer hacer nada, pensando en lo horrible que es todo, lo cual es muy peligroso. Así que para que eso no me pase, ahora lo que hago cada día es hacerme listas con todo lo que tengo que hacer y forzarme a levantarme y hacerlo, enfocándolo todo de la forma que más feliz me hace, por supuesto, así no caigo en ese pozo. Soy una adicta a las miniseries de época de la BBC, y bueno, prácticamente todos mis artistas vivos o muertos favoritos del mundo mundial de cualquier campo que os podéis imaginar son británicos. El amor platónico que tengo hacia esas islas es inconmensurable. Tuve una época en la que fui una estudiante realmente mala y se lo hice pasar muy mal a mis padres, repitiendo incluso en 2 ocasiones de curso. Pero no por vaga o por estúpida, simplemente es que no estaba de acuerdo con el sistema educativo y era mi forma de rebelarme. Tanto es así que durante un curso completo de la ESO me saltaba las clases y me colaba en la de Historia del Arte de la universidad. Tengo muy claras qué cosas son mis favoritas, pero me cuesta elegir solo una. Por ejemplo, mis colores favoritos son el negro, el esmeralda y el morado. Mis películas favoritas son El Club de los Poetas Muertos, Big Fish y Descubriendo Nunca Jamás. Mis libros favoritos son Orgullo y Prejuicio, la saga completa de Harry Potter y Un Mundo Feliz. De hecho, Harry Potter es para mí prácticamente una forma de vida. Soy Slytherin, mucho y muy orgullosa de serlo. Prefiero lo salado a lo dulce. Necesito varios cafés al día, sobre todo el de por la mañana. Necesario, importante, imprescindible. Odio cocinar con todas mis fuerzas, tanto es así que a veces he preferido no comer solamente por no cocinar. Soy tremendamente impuntual, incluso cuando salgo de casa con tiempo y pienso que voy a llegar a tiempo, no, el destino se encarga de que pase absolutamente cualquier cosa para que no llegue a tiempo, así que... excepto si tengo que coger un avión, tren, autobús o llegar al trabajo, entonces sí soy puntual. Soy tremendamente temperamental, pero también tremendamente pragmática, así que sé controlar las situaciones para no estallar como un volcán cuando me enfado. Pese a lo que pueda parecer, soy una de las personas más desordenadas que conozco. No puedo evitar vivir en el caos, por lo que me paso la vida en modo debo recoger mi cuarto, debo recoger mi cuarto. Tengo realmente una necesidad vital de viajar y conocer el mundo. También tengo miedo extremo a la oscuridad, vértigo y aracnofobia. Y verdadero pánico a las agujas, aunque durante este último año se ha suavizado mucho, ya que me han tenido que operar 2 veces, por lo cual he perdido un poquito el miedo a esos bichitos afilados que no me gustan. Amo la historia y estoy obsesionada con los siglos pasados. Pero pese a todo, no cambiaría para nada de haber nacido en el siglo que he nacido por una solita cosa: Internet. Creo de verdad en criaturas mágicas y sobrenaturales. Me cuesta muchísimo hablar de mis sentimientos o dejar que otras personas formen parte de mi vida. Por lo que a veces da la sensación de que no tengo aprecio o valor a mis amigos o familiares, lo cual no es verdad, porque realmente les adoro. Pese a que soy extremadamente soñadora, soy terriblemente práctica y realista, lo cual, aunque pueda parecer una contradicción, no lo es, ya que puedo coger mis sueños, dividirlos en metas y dedicarme a conseguirlos uno a uno. Si nada más despertarme, me maquillo, me preparo y me arreglo, el día me cunde muchísimo más. Con 13 y 14 años estuve realmente obsesionada con la música pop japonesa, hasta tal punto de escribir un blog de noticias sobre los grupos que más me gustaban, hablando de sus últimas canciones, sus últimos videoclips o sus últimos cortes de pelo. Lo importante era hablar sobre ellos. Desde bien pequeñita empecé a ver anime en la tele y a leer manga en mi casa, por lo cual el amor que tengo por la cultura japonesa es enorme, sobre todo por la cultura pop. Cuando más yo misma y más feliz me siento es cuando he visto como una señora vintage, como recién salida de un cuento de hadas. Soy excéntrica desde pequeña, tanto en gustos como en apariencia. Durante la primaria jugaba en el equipo de baloncesto del colegio, ya que era la más alta, pero luego dejé de crecer y todos mis compañeros me superaron, así que frustrada me cambié de deporte a boxeo, el cual he practicado durante muchos años. De hecho, he respirado boxeo desde que nací por todos lados, ya que mi padre es un buen entrenador de boxeo de Aragón, de hecho, uno de los mejores. Te quiero, papi. Estoy obsesionada con las historias de misterio y paranormal. No tengo nada en contra de los bebés, pero prefiero no tenerlos en brazos, ya que cuando los cojo siento que se me van a caer y que se van a morir o algo. Soy ligeramente disléxica y tampoco tengo visión espacial, pero pese a estas 2 cosas estudié el bachiller artístico, aunque es cierto que soy por igual de artes y de letras, y en un futuro me encantaría poder estudiar comunicación, eso sí, fuera de España. Tengo una predilección muy marcada desde pequeña por los señores de gran porte, piel pálida y pelo negro, a poder ser británicos.
adoro los tatuajes y espero poder este año ya empezar por uno de los 5 que tengo en mente desde hace años. Si algo me gusta de verdad, hasta tal punto que baso mis decisiones del día a día en los gustos que me gustan e inspiran desde pequeña. Nunca me ha interesado tener novio ni ligar. Sí que es cierto que he tenido mis escarceos y un novio el cual ahora es ex, pero lo que siempre he querido y sigo queriendo son grandísimas y preciosas historias de amor. Y como os podréis haber imaginado, soy de extremos, o todo o nada. Un besito enorme, días. ¡Chao!